hoy da comienzo el ciclo que sobre la nueva modalidad de personas y mercancías ha organizado la Tribuna Ciudadana para este último trimestre de 2021. Vamos a continuar en noviembre con otras 3 actividades que conforman la totalidad de este ciclo. La de hoy es la actividad 1242 desde aquel comienzo de Tribuna Ciudadana hace 41 años. La conveniencia de este ciclo nace de que la nueva modalidad incluye no solamente el concepto del transporte clásico de personas y mercancías que van de un punto a otro, sino que afecta directamente al ciudadano, sus necesidades, motivaciones y percepciones, convirtiéndolo así en el centro de todo el sistema. Y es ahí donde este ciclo pretende poner el foco. Desde Tribuna queremos divulgar los grandes cambios a los que se enfrenta el transporte y en la medida en que los ciudadanos conozcamos mejor este sector y sus tendencias, podamos influir para que los cambios que exige esta nueva modalidad estén al servicio de las personas y no al revés. También queremos destacar en este ciclo la aportación de las empresas asturianas de este sector y su aplicación en Asturias. Le voy a dar la palabra ahora a Adriano Mones, que va a moderar el diálogo entre los ponentes de hoy sobre la movilidad compartida, que es el tema de esta primera actividad. Adriano es doctor en Economía por la Universidad de Oviedo, presidente de la Asociación Empresarial Española para el Vehículo Eléctrico y ha sido embajador del Principado de Asturias en movilidad eléctrica. Esto igual nos lo explica él, lo que quiere decir esta embajada. El debate también lo colgaremos en la página web de Tribuna y en su canal de YouTube para que pueda ser leído por todo el que así lo desee. Le doy la palabra a Adriano. Os presento a los participantes, lo primero de todo, a la izquierda a José Mari Salazar, en representación del grupo. Yo creo que se me oye bien, ¿no? Sí. Pero no se graba mejor. Ah, eso es otra cosa. Lo que digáis que tenéis. José Mari Salazar pues es el representante del grupo Cartier Auto y quien está desarrollando la parte que tiene que ver con la movilidad eléctrica y compartida de todo el grupo. Tiene una amplia trayectoria profesional en el sector y representa una de las empresas señales, no solo en Asturias, sino en otras áreas geográficas en el ámbito de la prestación de nuevos servicios de movilidad, de lo que luego hablaremos más adelante. A mi derecha está Alejandro Díaz, que es el CEO y el propietario del grupo Baldajos y de la empresa High Mobility. Es un emprendedor nato, aparte de otras muchísimas cosas, y este es uno de los proyectos que yo creo que tiene en sus manos con mayor alcance y de hecho, junto con el proyecto que lidera Pablo Campos Ansó, que creo que se puso en marcha allá por el mes de agosto del año 19, están llamados a ser, y porque lo son, referentes en el sector de la nueva movilidad, de momento a nivel nacional y veremos si más adelante a nivel internacional. Como os decía, Pablo es otro de los emprendedores señeros de esta región, tiene vínculos familiares y profesionales con el Grupo Junquera y es el director de desarrollo. Y hablo de nueva movilidad porque ya no son proyectos, ninguno de los tres, única y exclusivamente de movilidad eléctrica, de movilidad compartida. Me consta que la tendencia es llamarla ahora movilidad inteligente porque es una nueva forma de movernos. A modo de ir enfocando el debate que os quiero pues eso, trasladar. Si os dais cuenta, la movilidad eléctrica es algo más que el transporte, es algo más que tener una nueva forma de desplazarse en un vehículo de 4 ruedas. La movilidad eléctrica integra el transporte, integra la energía e integra la comunicación, y esos son 3 vectores de cambio que a lo largo de la historia han ido marcando el devenir de la sociedad, desde la prehistoria,
desde la época de los romanos, desde el descubrimiento de América. Si lo pensáis, los grandes avances de la historia se han producido porque convergen normalmente al menos esos tres grandes sectores. Y lo que tenemos aquí son tres representantes de empresas que están llevando eso a la práctica. Para que os hagáis una idea de lo que tenemos ya encima de nosotros, la movilidad eléctrica del futuro va a ser eléctrica porque el vehículo eléctrico va a ser un elemento más del concepto que se integra en lo que llamamos ciudades inteligentes, ¿vale? No solo por su capacidad de mover personas y bienes, sino por la capacidad de jugar un papel fundamental en todo lo que es el sector de ese concepto de ciudad inteligente, en el cual la energía y el transporte y las TIC juegan un papel determinante. Y para más INRI se estima que en los próximos años, y no más allá de 10 años, el 40% de los vehículos que a día de hoy se destinan a particulares dejen de destinarse a particulares. Es decir, van a disminuir las ventas en ese 40% por parte de los individuos y lo van a absorber empresas como las que representan estas tres colegas a día de hoy. Van a ser vehículos que no se van a poseer, que se van a compartir, que van a estar 24 horas al día conectados a distintas plataformas y que, por lo que comentaba anteriormente, van a ser eléctricos. Otro tipo de transporte de carácter pesado pues será utilizado con otras fuentes de energía. Sin más, invito a los aquí presentes, y podemos empezar por ti, José Mari, a que nos des pues una pincelada de cuál es el proyecto que lideras, qué estado se encuentra y cuáles son los retos que tenéis a corto plazo delante de vosotros. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a Tribuna Ciudadana. No sé, creo que no funciona, pero bueno, lo intento. Muchas gracias a Tribuna Ciudadana, muchas gracias a Adriano por invitarme a esta charla, a este diálogo, que espero que sea productivo para todos, ¿no? Bueno, nosotros desde el Grupo Tartier tenemos un concepto de movilidad en sentido amplio. Desde que partimos de la movilidad desde el punto de vista de un concesionario que está acostumbrado a vender coches, tú has mencionado muy bien, el sector está en una transformación importante, está en una transformación eléctrica, está en una transformación de comunicaciones, de conectividad, y está en una transformación del pago por uso en vez del pago por posesión, ¿no? Entonces, dentro de ese cambio, pues nosotros nos hemos querido posicionar como uno de los potenciales actores dentro de no solo de nuestra comunidad autónoma, sino ahora mismo ya tenemos presencia en Galicia y en Madrid. Y bueno, a ver qué tal nos sale, porque todas estas cosas hay que probar, probar, recular. Esto es una prueba, esto casi es un trabajo de prueba y error, ¿no? Entonces nosotros estamos en eso, ¿no? Y no nos limitamos al vehículo compartido, sino pues a fórmulas relativamente novedosas del pago por uso, como pueda ser la suscripción, en el que bueno, pues flexibilizas, digamos, de alguna manera lo que es el alquiler o el renting tradicional, ¿no? Entonces nos movemos en ese ámbito en el que el coche vas a pagar por usarlo y no vas a pagar por poseerlo. Muchas gracias, José Mari. Alejandro. Bueno, nosotros allá por el 2019, nosotros desde Baldajos, pues estamos muy vinculados con el sector del transporte, en este caso también en la parte de retail. Entendíamos, ¿no? Y entendemos desde hace muchos años, llevamos viendo un poco este cambio, ¿no? que probablemente estaba a la vuelta de la esquina y probablemente hoy ya está entrando por nuestros centros, ¿no? El tipo de vehículo, como decía antes, está cambiando, el tipo y el modelo de cliente también está cambiando, se está yendo el mercado a grandes flotas y nosotros pues queríamos, en la medida de nuestras modestas posibilidades, pues poner en marcha, ¿por qué no? Lo mismo que existía en otras regiones, modelos de movilidad compartida basada en la tecnología y con este tipo de vehículos que comentábamos antes 100% eléctricos, ¿por qué no poner en marcha esto en la región, ¿no? Una región en la cual contamos, pues cómo no, con un área metropolitana, ¿no? Incluso en las principales ciudades y arterias de flujos de tráfico relativamente cercanas y donde este tipo de vehículos efectivamente podían aportar soluciones de movilidad a la sociedad asturiana, ¿no? En agosto de 2019 comenzamos con una plataforma multimodal. En este caso sí es cierto que comenzamos con coches, fuimos incorporando distintos tipos de vehículos. A día de hoy tenemos algunas furgonetas, tenemos coches, tenemos motos y también patinetes, incluso también bicicletas eléctricas en lugares de especial interés como es el Parque Natural de Somiedo.
Bueno, nuestra intención es efectivamente favorecer pues esa implantación de un modelo de movilidad compartida mediante el modelo de share. Y por otro lado también tenemos ya incluso el de puerta a puerta, ¿no? El RENT, donde incluso nosotros podemos posicionar al vehículo tanto a partir de franjas de 6 horas, un vehículo pues para poder alquilarlo durante 6 horas, un día, así hasta incluso un mes o un año, ¿no? Y bueno, estamos en este camino que no está siendo fácil, pero sí es verdad que está siendo cuanto menos rico en conocimiento y tratar de aportar pues ese granito de arena que entendemos que, bueno, que este modelo viene para quedarse y además que encantado de compartirlo, como comentábamos, con compañías, pues en este caso como Hello y como UPI, que yo creo que formamos, ¿no?, una competencia sana que juntos sumamos para aportar esa solución que necesita el ciudadano de nuestra región, ¿no? Muchas gracias. Pablo, por favor. Yo vengo del proyecto Movilidad Sostenible GUPI y quizás hablaría también de movilidad no solo sostenible e inteligente, sino también integral, en el sentido de que buscamos no centrarnos solo en el vehículo, sino también en la gestión de la movilidad con las necesidades de disponibilidad de vehículo en origen y disponibilidad de plaza de aparcamiento en destino. Para ello lo que hacemos es desarrollar tecnología propia, donde analizamos las necesidades de movilidad de la ciudad y optimizamos la disponibilidad de flota y de aparcamiento en destino. Para ello es importante la colaboración público-privada, el poder establecerse en las ciudades de la mano del ayuntamiento, sobre todo para satisfacer las necesidades que el propio ayuntamiento tenga en materia de movilidad y ordenación del espacio público, para efectivamente reducir la contaminación, favoreciendo una movilidad inteligente, una reducción de tráfico y una mayor facilidad en encontrar aparcamiento, ¿no? Y el proyecto nace hace 2 años, como bien comentaban los compañeros, y está en plena fase de expansión. Hemos iniciado servicio también en Cantabria recientemente y tenemos una serie de provincias en mente donde nos gustaría desplegar el servicio lo antes posible. También ofreciendo ese servicio interciudad o interprovincia para conectar no solo territorios urbanos de una misma provincia, sino también de diferentes provincias y poder viajar con esta modalidad de vehículo compartido. Por introducir la primera de las preguntas, un dato. Este mes de septiembre, el segmento que más ha crecido en cuanto a registros de vehículos eléctricos es el de aquellas organizaciones dedicadas a prestar servicios de movilidad. No es ni la empresa ni el particular, y en términos agregados pues es uno de los sectores que más crece. Esos son los números, ¿vale? En cuanto a lo que quieren decir esos números, ¿cuál es vuestra visión actual del estado de los proyectos de movilidad eléctrica compartida, no solo en Asturias, sino a nivel nacional, internacional, y cuáles son vuestras expectativas de futuro? ¿Cómo veis el sector en la actualidad desde una perspectiva más allá de vuestra propia organización? Bueno, por mi parte, yo veo que el sector todavía está, como decía Pablo y Alejandro, está en un proceso de desarrollo evidente. Es un sector que su demanda está creciendo día a día. El número de usuarios de las plataformas o de las empresas que aportan o aportamos este tipo de servicios crece todos los días, y en ese sentido yo creo que estamos todavía en un estado relativamente embrionario. Si vemos un poco también, aunque se está hablando de que en Madrid los usuarios registrados son en el entorno del 500.000 de personas, de una población de alrededor de 7, luego hay que ver cuántos de verdad están usando el servicio, ¿no? Yo creo que estamos en un estado embrionario que tiene que desarrollarse mucho, tanto por el lado de la tecnología propia del sharing, como por la tecnología propia del vehículo, y la comunicación entre ambas, y, como tú decías antes, con las infraestructuras de las ciudades inteligentes, ¿no? Ahí hay mucho campo de desarrollo y bajo mi modesta opinión estamos todavía en un estado relativamente embrionario del desarrollo del proyecto de coche compartido. De hecho, José Mari, me consta que las métricas de las compañías de car sharing de Madrid, no hablo de las de aquí, de las grandes multinacionales que las están respaldando, a la hora de comparar, de hacer un benchmarking entre sus resultados, es decir, la rotación diaria por usuario en Madrid frente a París, Berlín, Roma o Londres,
está por encima de los otros. Eso sigue siendo así, no sé si no me equivoco. Es decir, en Madrid se está haciendo un uso mayor del vehículo eléctrico compartido que en otras grandes ciudades por estas mismas compañías de carshare, al menos por algunas de ellas. Alejandro, tu visión al respecto del sector y por dónde crees que van a ir las expectativas de futuro. Bueno, yo creo que efectivamente estamos en esa fase de madurez, ¿no? Estamos en una fase, digamos, dependiendo en qué términos estemos hablando, yo creo que en términos tecnológicos hace no mucho tiempo a cualquiera nos sorprendía que con el móvil íbamos a poder abrir un vehículo. Yo creo que eso lo tenemos bastante, yo creo que consolidado y es sólido y la aplicación y los dispositivos son muy fiables. Cada vez son más compañías que se dedican a desarrollar este tipo de dispositivos, son mucho más precisos. La tecnología existente, efectivamente, también estamos todos constantemente, ¿no?, invirtiendo en mejorarla, en desarrollarla, en adaptarla a una buena experiencia del usuario y que cada vez sea todo mucho más ágil y mucho más eficiente también, ¿no?, en la gestión un poco de interactuar con esto. Probablemente, yo creo que en lo que son las compañías de sharing y hablando de aquí de Asturias, yo creo que no faltan ingredientes para poder pensar que efectivamente es una alternativa que no deberíamos de desechar en absoluto. Y quizás pues hay un ingrediente que quizás retraiga un poco pues la evolución, ¿no? Y yo creo que la velocidad a la que deberíamos de poder, o podríamos, a mi modo de ver, madurar más estos modelos, ¿no? Bueno, pues digamos que la parte un poco de las administraciones locales necesitamos quizás que sean, no sabemos si es probablemente por la burocracia que existe, voluntad parece que la hay, pero probablemente en el momento que efectivamente se pongan pues digamos que nos dejen la pista libre, ¿no?, para poder despegar. Yo creo que los vehículos, valga la redundancia, están preparados digitalmente, tecnológicamente, a nivel de fiabilidad. Contamos con una infraestructura incluso de puntos de recarga también importantísima en la región. Yo diría, y hace no mucho tiempo, permíteme compartir este dato, ¿no? Yo creo que hablábamos y se habló de que efectivamente Asturias era una de las regiones que más puntos de recarga tenía por habitante. Probablemente que más número de compañías de vehículo compartido tiene por habitante. No nos falta masa, yo creo que interactúe y además vemos que efectivamente está subiendo el número de usuarios que están viendo una solución de movilidad en su día a día en nuestras plataformas y probablemente, o sin lugar a dudas, nos queda esa pata todavía, ¿no? Y yo creo que para transformar el entorno en el que todos convivimos, ¿no?, y nosotros somos una parte fundamental o probablemente la que menor valor puede aportar, pero es fundamental que podamos en este caso pues poder tener una misma experiencia en una ciudad que en otra o poder tener unos criterios unificados y cuanto menos ágiles, y que es verdad y es cierto que aparentemente no falta voluntad, pero sí es verdad que los hechos todavía están en algunos casos pues realmente lejos para que podamos pues despegar, como comentaba, ¿no? Pero sin lugar a dudas es el modelo que viene para quedarse. Pablo, por favor. Es difícil aportar más información que la que ya habéis aportado, pero a mí siempre me gusta hacer el símil, que es que yo creo que estamos ante un iceberg y solo estamos viendo la punta. Creo que falta mucho por hacer, que puede que estemos preparados pero no convencidos, estamos preparados pero no convencidos a nivel cultural, porque todos estamos dispuestos, o la gran mayoría de los ciudadanos están dispuestos y no les asusta compartir un vehículo. Es verdad que hace 10 años sí les asustaba y no era algo que estuviese en la mente de las personas, hoy ya lo está, pero no estamos convencidos de hacerlo. Todavía tenemos ciertas barreras que vencer a nivel cultural, como por ejemplo esa necesidad de tener un coche en propiedad todavía existe en la mente de muchas personas. Y eso va cambiando y eso va a hacer que esto despegue. A nivel político lo mismo, el mensaje es claro y es interesante decir que apostamos por la movilidad sostenible y que el futuro son estos proyectos de movilidad sostenible, pero no estamos lo suficientemente convencidos como para poner toda la carne en el asador y hacer que estos proyectos sean interesantes hoy para todos, y no son facilidades las que nos encontramos desarrollando el proyecto, ¿no? Y luego a nivel económico, pues lo mismo, ¿no? Estamos preparados para ver algo interesante donde aportar a la ciudadanía una forma de moverse económica, además de sostenible, y que las empresas también sean sostenibles en sus números, pero tampoco lo estamos viendo porque precisamente hasta que no compartamos de verdad y no aparezcan esas economías de escala, pues los proyectos son difíciles de sacar adelante por el momento. Entonces, yo diría que estamos preparados pero no convencidos.
Pablo, para que luego no tengas que volver a decir lo que acabas de decir, que poco tienes que añadir, te voy a hacer a ti ahora la siguiente pregunta. Vamos a ver. Si en Madrid están liderando este cambio, que para mí es radical, 4 consorcios detrás de los que están Daimler y BMW, Repsol, Kia, Renault, PSA, ¿vale? ¿Qué es lo que pensáis vosotros que ofrecen vuestras empresas, que son de carácter familiar, emprendidas por personas que son además en muchos casos responsables y propietarios, que os hace diferentes, que creéis que van a suponer una barrera de entrada a gente que venga de fuera porque vosotros ya estáis aquí, y cómo vais a desarrollar esa propuesta de valor? Bueno, pues yo creo que hay que entrar al detalle del proyecto, ¿no? Y por ejemplo, nosotros apostamos por la sostenibilidad. Creo que es un mensaje que no está tan presente en esos 4 proyectos que comentas. Es verdad que en Madrid el coche compartido se ha introducido como una comodidad o como una facilidad al usuario. Hay casos donde ni siquiera el vehículo es 100% eléctrico, y donde los hay, pues su gestión puede hacerse de una manera o de otra. Nosotros todo, desde la recarga de los vehículos, que es energía renovable de autoconsumo, hasta el limpiado de los vehículos sin agua, apostamos por la sostenibilidad y creemos que es un pilar fundamental a futuro. Hemos decidido también tarificar en función del kilometraje, apostando por una movilidad más segura y más sostenible, en el sentido que el usuario no tenga prisas por moverse. Y bueno, luego a nivel de barreras de entrada o dificultades, para eso nunca estás preparado, y siempre puede venir cualquier tipo de empresa y apostar por ordenar la movilidad de Asturias. Pero creo que todo lo que hayamos aprendido, todo lo que hayamos ofertado a nuestros usuarios, creo que la cercanía de estos proyectos con el usuario, la atención directa al usuario, muchas veces de manera telefónica o la que fuere, ¿no? Pero al final conocemos nuestras ciudades y tenemos equipos muy próximos a la ciudad, trabajando sobre todo, insisto, aportando a la movilidad que integra también las infraestructuras de la ciudad y las necesidades de ordenar el tráfico de la propia ciudad, y no solo un alquiler de coches, para lo cual es cierto que estaría preparado pues una tecnológica como Google siquiera. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, pues en línea un poco con lo que comentaba Pablo, ¿no? Pues yo creo que al final esa experiencia, ¿no?, que estamos adquiriendo en un entorno que conocemos muy de cerca, y bueno, y la puesta en marcha desde High Mobility en este caso también por esa multimodalidad, ¿no?, donde pretendemos ser esa solución pues global, donde bueno, pues un usuario pueda acceder, y probablemente a más corto espacio de tiempo que medio tiempo, pues podremos pues tener una suscripción donde en función de mis necesidades podré acceder, pues bien sea a un patinete porque quiero disfrutar de un entorno donde lógicamente sea propicio para ello, bien sea lógicamente la moto, o bien sea el coche, o incluso, pues por qué no, como comentaba antes, pues una furgoneta, ¿no? Queremos tratar de aportar, ¿no?, pues esa solución global, dentro del término siempre lógicamente de la sostenibilidad. Todos los vehículos que sean 100% eléctricos, necesitamos pues efectivamente cada vez incorporar, vemos que cada vez incorporamos cualquier tipo de vehículo en el segmento que sea, exponencialmente aumenta la demanda, o por lo tanto el tráfico en este caso es más favorable para los usuarios, y nosotros pues estamos en nuestro modesto compromiso de seguir aumentando la flota en la región, ¿no? Efectivamente, pues si llegan nuevos actores, pues probablemente, oye, pues yo creo que el camino que nosotros tenemos recorrido, y lógicamente nuestro compromiso con prestar un servicio adecuado y correcto durante todos estos años, entendemos que cuantos menos nos va a permitir poder pues defender también y aportar, ¿no?, una solución que si tiene que ser también compartida en el ámbito de la competencia, ¿por qué no? Tendremos que tratar cada uno de poner lo mejor de nosotros mismos para prestar el mejor servicio. Muchas gracias. José Mari. Bueno, yo creo que Pablo y Alejandro lo han dicho, y te entiendo, Pablo, por ser el último en contestar. Yo creo que lo más importante, o la barrera de entrada más importante que podemos tener nosotros de cara a futuro, es la experiencia cliente. Lo han mencionado tanto Alejandro como Pablo. Ese terreno que hayamos ganado, ese terreno que va a ser difícil que nos empujen, lógicamente, una tecnológica o una gran empresa de las dimensiones que has mencionado antes,
pues bueno, tiene recursos para soportar durante unos años una implantación en un entorno tan relativamente reducido como es este, ¿no? Nosotros, por contra del modelo que están desarrollando Alejandro y Pablo con Guppy y con High Mobility, nuestro modelo es un modelo de bases en el que utilizamos nuestras propias instalaciones y instalaciones de determinados clientes, y un modelo más orientado a la empresa que al particular. Estamos intentando implantarnos en Oviedo, como decía antes Alejandro, quieren pero no acaban de poder, porque tienen una serie de limitaciones legislativas incluso para poder empujar estos proyectos, o este proyecto en el caso de Oviedo, con toda la potencia que una administración pública como un ayuntamiento de estas dimensiones tiene. Y para mí la gran barrera de entrada es la experiencia de cliente. Tecnológicamente no van a tener muchas dificultades, y lógicamente si desembarca aquí una Daimler o una PSA, pues los coches los tienen ellos, ¿no? Nosotros al final somos compradores de esos coches, y lo que hacemos es poner a disposición de los usuarios los coches. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el conocimiento del cliente, las motivaciones que tiene, las necesidades que tiene es lo fundamental. Vayamos al cliente particular aquí en vuestra área de influencia. ¿Cómo es el cliente de High, Alejandro? ¿Qué perfil tiene? Bueno, pues yo diría que clientes de todo tipo, ¿no? Si es verdad que una puesta en marcha de un proyecto de esta tipología, ¿no? En términos tecnológicos, probablemente, pues uno consideraba, ¿no? Que de forma errónea, ¿no? Que quizás las generaciones venideras, ¿no? y la gente que probablemente estuviese más en ese rango de los 18, 22 años tuviese un uso más intensivo. Sí es cierto que se produce, y nosotros lo que detectamos es que en los tramos probablemente urbanos sí que tiene mucha presencia, pues digamos, las generaciones más tempranas, ¿no? Pero sin embargo luego en tramos interurbanos estamos detectando que efectivamente cada vez somos más los que nos atrevemos efectivamente a dar ese paso, ¿no? Y pasar esa barrera, iba a decir psicológica, tecnológica, ¿no? De descargarse esa aplicación, de tenerlo preparado para aquel día que necesito el vehículo, ¿no? Porque probablemente muchos de nosotros, pues bueno, hasta la fecha, según va pasando los meses, pues cada vez son menos, ¿no? Pero no tenemos todavía la aplicación disponible. Sí que nos parece interesante el modelo, y probablemente cuando necesitamos el vehículo no nos podemos detener a efectivamente darnos ese alta, ¿no? Sin embargo, a día de hoy estamos percibiendo que de todo tipo de perfiles, tanto en la parte de particulares como incluso de empresas, está teniendo una gran acogida, y echamos en falta efectivamente que por la parte de las administraciones pues que se vaya también en esta línea para favorecer, ¿no? la evolución y acelerar el proceso, como probablemente y sin lugar a dudas pasó en Madrid, ¿no, Adriano? Que en Madrid estamos hablando otra masa, estamos hablando del año 2015, bonificaciones totales para vehículos eléctricos, una implantación donde eran permisivos ya también desde entonces, ¿no? Con la estacionalidad de los vehículos eléctricos primando esas soluciones de movilidad para la ciudadanía del entorno, y bueno, que a día de hoy, pues como ya se comentó, pues en Asturias, donde lo tenemos, nos ha costado bastante conseguirlo, y en algunos lugares aún todavía no lo hemos conseguido. Pablo, los clientes de Guppy, ¿qué perfil tienen? Pues efectivamente, como comenta Alejandro, yo creo que este proyecto que no entiende ni de edad ni de sexo, lo cual yo creo que es muy muy interesante para todos. Efectivamente, el nativo digital no te consulta, no te llama, no te pregunta por ningún medio, absolutamente nada, simplemente te usa, y en menos de 5 minutos te está usando sin que te enteres. Y sin embargo, pues a partir de los 35, 40 años, a veces requiere de ese primer acercamiento, ese acompañamiento, ¿no? Para romper la barrera tecnológica, pero es cierto que una vez rota esa barrera, una vez hecho el primer uso y con la satisfacción de haberse habituado a la aplicación, al vehículo eléctrico, automático, etcétera, yo creo que ese sentimiento de orgullo aferra al usuario al proyecto y sigue usándote con mayor normalidad, ¿no? Lo que sí creo que define al usuario de los proyectos de movilidad sostenible y compartida es un usuario que no quiere preocupaciones, no quiere estar pendiente del vehículo, de su mantenimiento, de su parking, de su combustible, de su seguro, ni de una posible avería de 3 días sin vehículo, ¿no? Lo que busca el usuario es moverse,
que les resulte cómodo, ágil y olvidarse del vehículo, y eso está ocurriendo cada vez más. De hecho, yo creo que hablamos de usuarios particulares de una media de edad por encima de los 30 años, ¿no? Muy 36, a pesar de lo que podíamos imaginar. Yo supongo que en Jai también, ¿no? Sí, sí, estamos en la misma línea. Sí. Y en cuanto a las empresas, José Mari, ¿qué perfil tienen vuestros clientes de empresa? En nuestro caso, bueno, nosotros tenemos para clientes, porque lo estamos utilizando dentro de lo que serían los servicios de coche sustitución de los talleres. Cuando tienes alguna limitación, pues ahí están esos coches que pueden usar. Tenemos una base de datos relativamente pequeña, pero estoy totalmente de acuerdo con Alejandro y con Pablo, que el perfil de edad no se ajusta a lo que inicialmente pensábamos que se iba a ajustar. En nuestro caso incluso es un perfil de edad mayor, estamos más en el entorno de los 45 o 50 años que en el entorno de los 35 o 40, lo cual nos sorprendió mucho, pero también es verdad que bueno, nuestros usuarios de talleres tienen un perfil quizá un poco diferente al usuario de vehículos compartidos en términos generales, ¿no? A nivel de empresa, las empresas que más están optando por este tipo de servicios son empresas de un tamaño medio grande. Digamos que ellos tienen necesidades de movilidad para sus empleados y esta es un formato distinto al taxi o al uso de vehículo particular pasando kilómetros, ¿no? Entonces ese es un perfil de empresa con una cierta dimensión que están buscando, pues eso, sustituir la tipología del coche, intentando ir hacia modelos más sostenibles a través de vehículos eléctricos y que tienen una complejidad en cuanto a los traslados de sus propios equipos, que no son las empresas relativamente pequeñas que optan por una solución personal. Empresas de 4, 5 o 10 trabajadores optan por soluciones personales más que por soluciones compartidas de este tipo. Hace más de 2 años, cuando llegó el nuevo gobierno al Principado de Asturias, hizo del proyecto del área metropolitana uno de sus grandes intentos y uno de sus banderines de enganche, teniendo en cuenta que la movilidad es un elemento vertebrador de cualquier área metropolitana, y siendo conocedores de los problemas que a día de hoy tenemos por replicar los servicios que se están prestando en una de esas zonas estratégicas de esa área metropolitana para llevarlos a otra con un perfil similar, ¿cómo podemos pensar en desarrollar un proyecto así, que a día de hoy parece que está aparcado? Además, si no somos capaces de replicar pues las facilidades que haya que llevar a cabo para que se presten este tipo de servicios en los 3 núcleos que vertebran la región y por lo tanto homologar la experiencia del usuario. ¿Dónde están los elementos distintivos y dónde están las principales barreras que os encontráis entre, vamos a llamar las cosas por su nombre, entre Gijón, donde estáis operando yo creo desde hace tiempo con un cierto nivel de satisfacción, y Avilés y Oviedo, que por distintos motivos pues todavía no están a ese nivel, por no hablar del resto de municipios que forman parte de esa área metropolitana? Pues no sé, la primera pregunta era si podemos, ¿no?, hacer de un área metropolitana algo mejor. Sí, por supuesto. Se puede, por supuesto. Si estamos en el camino, no sería tan optimista. Las diferencias son claras. Tampoco es que haya sido fácil operar en Gijón, ni que sea fácil, porque yo creo que uno de los grandes problemas que sufrimos en Asturias, y yo creo que todo en el territorio nacional, es cierta inestabilidad a nivel de legislación o de ordenanzas aplicables a este tipo de proyectos, y las dudas y la falta de una apuesta clara y de un camino a recorrer por proyectos de este tipo hacen que una misma ley o una misma ordenanza se pueda interpretar de una manera u otra, teniendo que ajustarte a ella en función de la situación, ¿no? La realidad, o por llevarlo a cuestiones prácticas, es que en Gijón se puede operar de manera libre en la zona regulada, en las zonas de aparcamiento regulada, la zona ahora color azul, y en Oviedo a día de hoy no se puede, y en Avilés creo que sí, no sé si con ciertas dificultades o no.
En Gijón existen ciertos mecanismos para solicitar también espacios públicos y por supuesto también privados para gestionar plazas en exclusiva y poder ordenar el tráfico para los usuarios, siempre recordando que a veces cuando se atenta contra este tipo de proyectos, ¿no? Porque ocupan pues, 4 plazas de aparcamiento en un barrio, siempre recordando que esas 4 plazas están dando constantemente servicio a múltiples coches, esas 4 plazas dan servicio a lo largo del día a más de 20, 30 vehículos, que a su vez cada coche está dando servicio a más de 4 o 5 personas al día, con lo cual con 4 plazas puedes estar dando servicio a 100, 200 personas, 300 personas, y porque un ciudadano que quiera aparcar su coche particular creo que sobran metros en su entorno, ¿no? En Oviedo no existe la posibilidad de aparcar en zonas reguladas, no existe a día de hoy la opción de reservar espacios y bueno, es una ciudad que tiene sus dificultades para encontrar espacios de aparcamiento y eso hace difícil la implantación de un servicio como este. Además de esto, pues se habla de tasas, se habla de un montón de cuestiones. Muchas veces en los periódicos leemos las cosas positivas, ¿no? Que se quieren ver, que son las ayudas a la implantación de estos servicios, pero luego la realidad a veces dista de ello. De hecho, otra prueba de ello es que en Asturias, en el aeropuerto de Asturias, salvo que lleguen a acuerdos privados para aparcar, en el aeropuerto de Aena tampoco pueden operar servicios de car sharing. Alejandro. Bueno, pues en la línea que dice mi compañero Pablo, ¿no? Pues sí es cierto que si comparamos esa sensibilidad, ¿no? por una ciudad como la que antes se comentaba y analizamos Asturias, porque creo que tenemos que incluso buscando ese peso, somos muy ligeros en términos absolutos, pero sí es cierto que tenemos pues un volumen, ¿no? Como decíamos, en unas arterias yo creo principales y además existe un tráfico y una densidad importante, ¿no? Pero sí es verdad, y antes comentábamos, ¿no? Que sí es cierto que yo creo que está claro que el tipo de vehículo en vehículo ligero y última milla va hacia que sí o sí tiene que ser 100% eléctrico, por todas las ventajas que ya estuvimos hablando esta tarde que conlleva, ¿no? Y el tipo de vehículo compartido, ¿no? Sin embargo, y en Asturias, pues infraestructura de números de puntos de recarga estamos a la cabeza, en número de comentábamos antes, de implantación de modelos de coches compartidos 100% eléctricos también, en densidades. Y quizás queda eso que comentábamos antes, ¿no? Esa parte, ¿no? De si en la parte de los proyectos, ¿no? Presentados a nivel de administraciones locales, durante estas últimas fechas donde se ha invitado a ello, estamos también en el ranking a la cabeza, o probablemente hace pocos días me parece que se veía que probablemente estábamos en el otro campo, ¿no? Opuesto. Pues esto dice, ¿no? Al final de lo que tenemos en Asturias, efectivamente, que trabajar en esta línea, si queremos ser una Asturias global, ¿no? Una Asturias que aporte soluciones para el visitante como para el ciudadano, semejantes para unos lugares que no distan más de 30, 40 kilómetros unos de otros y donde a día de hoy efectivamente tanto las experiencias para la implantación y por lo tanto las dificultades que estamos teniendo son muy diversas y muy distintas, incluso para el propio usuario, pues desgraciadamente, o bueno, quizás pues por circunstancias las cuales sean, porque sí es verdad que comentaba Adriano, ¿no? Que el gobierno regional sí es cierto que parecía y que existe ese interés, sí es cierto que a nivel de la administración local de cada una de ellas nos indican lo mismo, ¿no? Y así lo vemos, pero los hechos probablemente no se producen de la misma forma en uno u otro lugar, ¿no? Con el consiguiente, en este caso, pues lógicamente detrimento, ¿no? de poder yo como ciudadano poder optar a este tipo de solución de movilidad, que efectivamente, y además se habló mucho hace no mucho tiempo, si la movilidad debería o no, como no, tratarse pues como algo social, ¿no? Que cualquier persona que no tenga un momento determinado por qué tenerlo, sea cual sea la circunstancia, un vehículo propio, porque no va a poder acceder a un vehículo porque en su ciudad no puede pues operar de esta forma, ¿no? Pues con esto es con lo que estamos hoy sufriendo y yo creo que efectivamente gran parte de la sociedad asturiana pues no está pudiendo disfrutar de este tipo de servicios, ¿no? Bueno, poco más que aportar. Pensemos que un coche compartido sustituye, que ya lo dejaba entrever Pablo, alrededor de 30 vehículos de propiedad particular. A partir de ahí, pues hay mucho interés conceptual, pero poco desarrollo normativo que facilite la implantación de los modelos, ¿no?
Entonces, bueno, pues estamos hablando de administraciones locales, administración regional, en el caso del aeropuerto es administración estatal. Ponerlas a todas de acuerdo es difícil, incluso siendo todas del mismo color político. Cuando tenemos una de un color político diferente todavía es más complicado. Entonces hace falta pasar del dicho al hecho y como siempre del dicho al hecho pues va un trecho. No sabemos cuánto nos llevará, pero nosotros estamos en esa labor de empujar el servicio. Somos unos convencidos absolutos de que es un servicio bueno para el ciudadano y bueno para la sostenibilidad. Estamos en una región en la que nuestro claim es paraíso natural. Pues aprovechémoslo. Ahora voy a responderte a lo del embajador que me preguntabas antes, Enrique. Mira, siendo Isaac Pola consejero de Industria, a Asturias le dan el premio de región innovadora y decide nombrar una serie de embajadores relacionados con distintos ámbitos. Y como Isaac, desde que era director de energía, tenía una especial querencia y un interés porque veía la oportunidad de desarrollar un proyecto industrial vinculado a la movilidad eléctrica, una de las cuestiones que se nos pide como embajadores es que valoremos la opción de industrializar la movilidad eléctrica en esta región, ¿vale? Un proyecto que sería lógico valorar es la de desarrollar en esta región una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos, ¿ok? Bueno, aquello estuvo en el candelero durante mucho tiempo y al final, por una serie de razones, no tuvo el recorrido que tendría que tener. Y yo os traslado una reflexión. ¿Por qué en esta región seguimos pensando que el futuro pasa por única y exclusivamente seguir potenciando el desarrollo industrial cuando tenemos servicios de movilidad eléctrica en esta región de primer orden? Me gustaría, si lo tenéis a bien, que dierais unas pinceladas de la riqueza que aporta cada uno de vuestros proyectos en términos de empleo, de desarrollo tecnológico, etcétera. Hemos visto en el COVID la importancia que tiene el sector servicios en este país, porque cuando se dejan de prestar la economía de nuestro país se viene abajo, y en definitiva, ¿por qué no somos sensibles con proyectos como los que vosotros lideráis cuando aportan tanto valor añadido más y ya es una realidad frente a otros que se han quedado en el camino por distintos motivos? ¿Qué aportan vuestros proyectos en esos términos a la economía regional, en términos de riqueza, de empleo, etcétera, que yo creo que están poco valorados y por eso me gustaría la ocasión de ponerlos en valor? Nosotros, por el modelo por el que hemos optado, quizá tengamos un desarrollo, digamos, de empleo un poco menor que el proyecto de Guppy o de High Mobility. Nosotros tenemos una empresa específicamente dedicada a la movilidad dentro del grupo. Tenemos una flota de 500 vehículos de todo tipo, vehículos de 4 ruedas de momento. Estuvimos analizando la posibilidad de hacer una implantación de motosharing en el verano pasado, pero dificultades en el aprovisionamiento de motos eléctricas pues nos han hecho empujarla hacia el verano del año que viene y damos empleo en esa empresa de movilidad a 15 personas. 15 personas que bueno, pues son lo que son. 15. Tenemos una estacionalidad muy fuerte en los meses de verano, donde la flota, digamos, estacional, bien de suscripción o bien de propio alquiler, es muy importante. Pues puede rondar alrededor de los 200, creo que este año hemos alcanzado los 220 vehículos, y luego tenemos una flota estable para dar servicios de movilidad de bases, movilidad de empresas y luego todo tipo de movilidad desde el rentacar más tradicional, suscripción y modelos de renting, que ronda ahora mismo los 300 vehículos estables. Estamos facturando en esta empresa casi 3 millones de euros. Bueno, el año pasado fue un año complicado, pero este año, si anualizásemos el dato desde mayo hasta ahora, estaríamos probablemente más cerca de los 5 que de los 3. Ha sido un verano excepcional en ese sentido. Los nuevos servicios de suscripción están yendo como un tiro, hay un gran interés. Nos hemos implantado en Madrid porque una gran parte de la demanda de la suscripción nos venía de la ciudad, provenía de la ciudad de Madrid. Es un servicio prácticamente digital, o podría ser totalmente digital, igual que los servicios de movilidad compartida, y por ahí nos hemos decidido a empujarnos y a saltar a Madrid como
como una potencial. Estamos un poco sorprendidos en el sentido de que sin hacer ni una gota de publicidad, sin invertir un euro de publicidad, cuando estás en Madrid y buscas suscripción, salimos en la primera página de Google. Todavía eso, bueno, pues supongo que desaparecerá rápido, pero hay que disfrutarlo mientras se puede, y entonces hay que estar ahí, y por eso hemos dado. Entonces ese es nuestro valor. No generamos mucho empleo, porque además nosotros, claro, todo el mantenimiento de esos vehículos lo hacemos con nuestras propias instalaciones. Quizás si considerásemos el personal implicado en el mantenimiento de esa flota de 500 coches, pues estaríamos hablando de otra dimensión de personal, pero bueno, no tengo analizado ese dato. Gracias. Gracias, José María. Alejandro. Pues un poco en la línea en términos de personal, pues bueno, pues están 14 personas implicadas directamente en el proyecto. Sí, es cierto que hay otras 4 que están colateralmente implicadas, ¿no?, dentro de la casa, que también interactúan en algunos otros proyectos, y también pues nos pasa un poco, pues efectivamente, como decía José María, pues también pues interactuamos mucho con todos nuestros centros. Tenemos 26 delegaciones en España, pero bueno, en Asturias las 7 que están muy activamente trabajando con todos los vehículos de High Mobility, ¿no?, tanto haciendo labores de mantenimiento, como de reparación, como de desinfección, como todas las labores que se necesitan para prestar el servicio a la altura de lo que exige, ¿no?, el cliente, y nos debemos de volcar en esto. Sí es cierto que nosotros, ¿qué aportamos? Yo creo que nuestro valor efectivamente está fundamentado en ser una solución que complementa, ¿no?, a los medios de transporte existentes. Existe una red, yo creo, lógicamente logística, ¿no?, de medios de transporte de viajeros muy eficiente, y que luego pues esto complementa, ¿no?, e incluso sirve además para también, ¿por qué no?, ser impulsor también, o propulsor de incluso líneas de servicios que están operando, y véase el taxi, ¿no?, que nosotros tenemos muchos clientes que en un momento dado también se cogen el vehículo compartido, pues para irse al lugar que corresponda, a una cena, a una comida, y luego pues responsablemente pues utiliza el taxi si es que lo entiende que debe ser lógicamente de su conveniencia, ¿no? De esta manera entendemos que favorecemos e impulsamos también el resto de movilidad que existe. Somos una solución que complementamos todas las existentes, y que además llegamos a lugares donde probablemente pues no llegan otras, ¿no? Y de esta forma, desde High Mobility, al margen de que ahora estemos muy centrados en el área metropolitana, porque digamos que es el eje donde queremos empezar y comenzar este proceso de aprendizaje, pues que pretendemos, ¿no?, y la guía de ruta pues está pues cubrir otras zonas de la región, como puedan ser incluso las salas o espacios de especial interés natural, como también se comentó aquí, y que tanto, y no solo para esos visitantes, que efectivamente no solo la región ya desde hace muchos años no solo es industrial, que es importante cuidar de esta industria y por supuesto que permanezca y que crezca en la medida de lo posible, pero no debemos de desechar pues otras oportunidades que tenemos, ¿no?, en campos como el turístico, que estamos creciendo yo creo de forma importante, y que necesitan este tipo de soluciones, ¿no?, para poder llegar incluso a lugares que hasta la fecha pues incluso no se estaban en el foco, ¿no?, de probablemente nuestros visitantes. Pablo. Bueno, pues el proyecto también tiene unos tamaños muy similares a los de los compañeros de mesa. Nosotros tenemos a 10 personas en la matriz, con todo el desarrollo tecnológico y digamos toda la parte cualificada del desarrollo de negocio, y luego tenemos 10 personas por cada ciudad en la que operamos con la flota inicial. Siempre hablamos de unas inversiones que rondan los 2 millones de euros por ciudad, con unas flotas mínimas de entre 50 y 100 vehículos, y que generan 10 empleos para lanzar el proyecto. Yo creo que el potencial hay que verlo a medio plazo, y es que si de verdad los proyectos se implantasen en las regiones, estaríamos hablando de flotas que podrían ascender entre los 300 y los 500 vehículos, y entonces estaríamos hablando de equipos de 30 a 40 personas por cada provincia. Lo ha mencionado José Mari, ya están presentes en Madrid, me consta que vosotros estáis presentes en Cantabria. ¿Qué estrategia tenéis de ir exportando vuestros proyectos a nivel nacional, incluso internacional, Pablo? Bueno, nosotros hemos licenciado la marca y todo el desarrollo tecnológico. Hemos apostado por tener un desarrollo de dispositivo de conectividad propio, todas las herramientas de gestión de flota, todo el desarrollo de software y la aplicación móvil para el usuario, y desde la matriz, queriendo mantener esa gestión
en Asturias y esa empresa central con todo el conocimiento y ese desarrollo y crecimiento económico centrado aquí en Asturias, pues que pueda prestar servicios a otras provincias. Lo está haciendo prestando servicio a una empresa cántabra que ha desplegado el servicio bajo nuestra licencia el pasado año, y el objetivo es estar presentes en cuantas más provincias nacionales mejor, y por qué no dar el salto a otro tipo de ciudades. ¿Y en el caso de JAI, Alejandro? Sí, pues en nuestro caso, pues digamos que a corto plazo la idea es seguir consolidando, ¿no? Pues todo lo que es nuestro entorno, complementando pues la flota. Actualmente tenemos eso, alrededor de 400 vehículos con las distintas tipologías, y entendemos que además tenemos que aumentar la flota sobre todo en las motos y en los coches, ¿no? Ese es un poco nuestro compromiso a corto plazo. Sí es cierto que no descartamos, y hemos tenido alguna propuesta. Nosotros, como comentaba antes, pues tenemos sí presencia, incluso algunas instalaciones como Zaragoza, Barcelona, Valencia, algunos sitios de especial interés, incluso donde han contactado con nosotros para implantación del mismo modelo de solución de movilidad. De momento queremos centrarnos en la parte cercana, pues probablemente como hicimos en otros proyectos, focalizarnos aquí, aprender aquí, desarrollar el proyecto aquí, y también, ¿por qué no luego ir pensando en poder hacer y lógicamente exportar pues ese conocimiento y esas prácticas a otras regiones donde estamos ya también presentes, ¿no? ¿Y vosotros, José María, además de Madrid, tenéis en el radar algún otro mercado en el que queráis expandir vuestros servicios, sabiendo que estáis presentes en más regiones como grupo? Bueno, nosotros ya tenemos implantación también en Galicia. De momento es un desarrollo relativamente pequeño. Tenemos una sociedad conjunta en Galicia con un grupo de movilidad, con un grupo de concesionarios importante en aquella región, y nuestra idea de seguir evolucionando es un modelo mixto, con licencias tipo franquicia por un lado, y apoyándonos en empresas que conocen la movilidad similares a la nuestra en otros. Hay conversaciones relativamente avanzadas con bastantes grupos, y bueno, son grupos de concesionarios que están viendo un poco la evolución que estamos viendo nosotros del sector y que están interesados en desembarcar en la movilidad. Entonces ahí estamos planteando alternativas de desarrollo conjunto de sociedades o franquiciado o licenciamiento de la solución. Son las dos alternativas. ¿Hasta dónde llegaremos? Pues ya veremos, pero esas, la verdad es que las conversaciones están siendo, se han acelerado mucho en los últimos 6-8 meses, y ya parece que hay un consenso generalizado de que el sector va a cambiar, y va a cambiar muy rápido. Muchas gracias. Son las 7 de la tarde, creo que debemos ceñirnos a la hora, las 8, José María, gracias. Las 8 de la tarde, ceñirnos al horario establecido. Si alguno de los presentes quiere trasladar algún comentario, alguna pregunta, pues es el momento. Pedro, por favor. Bueno, muchas gracias a todos en nombre de Tribuna Ciudadana. La percepción que yo he tenido mientras os oía a todos es que estáis considerando, estáis en el mundo de un área metropolitana. Aunque sea una área pseudo-metropolitana como la que tenemos aquí, con las dificultades que decía Pablo, ¿no? Que es una dificultad añadida. Pero mi pregunta es, ¿qué ocurre para la movilidad, la nueva movilidad, y en particular los vehículos compartidos, con una estructura urbana como la que tenemos en Asturias, donde hay centenares de micronúcleos urbanos o núcleos, mini núcleos urbanos, porque vamos a hablar de las grandes poblaciones en Asturias? La más grande de todas son 30.000 habitantes. Eso, desde el punto de vista de la movilidad, supongo que es un mini núcleo. Claro, cuando estamos hablando de un área metropolitana como Madrid, Barcelona, ciudades de 1 millón, 2, 4, 6 millones de habitantes, todo esto se puede considerar. Pero ¿qué ocurre a esta gente que está en estos mini o micronúcleos urbanos? ¿Los tenemos que dejar fuera de esta movilidad o no? Pedro, ¿verdad? Sí. Oye, lo primero, un placer a vosotros, a Tribuna Ciudadana, por darnos esta oportunidad. De verdad que encantados de poder estar aquí con vosotros y compartir, pues bueno, nuestro sentir o nuestra pequeña experiencia, y con todos vosotros, por lo tanto, nada que agradecer.
respecto a lo que indicas, efectivamente, yo antes comentábamos, ¿no? Yo creo que en esa guía, yo creo que el foco que en un primer momento, ¿no? El hito que necesitamos es buscar esa economía de escala. Y sí es cierto que la encontramos primeramente focalizando los recursos existentes en zonas de alta demanda, ¿vale? Nuestra guía de ruta, ya antes comentaba, ¿no? Un poco cuál era la agenda que teníamos en Asturias, y es cierto que ya estamos presentes, como antes indicaba, incluso con meras o aparentemente meras bicicletas, pero que han dado, pues yo creo, una solución importante este año también en el Parque Natural de Somiedo, donde incluso también hemos estado presentes con vehículos, pues con la Fundación Oso Asturias, en la cual también colaboramos de forma muy estrecha y cedemos pues también estos vehículos para que desarrollen pues esa labor tan importante e interesante que desarrollan en ese entorno, ¿no? Por lo tanto, antes hablaba también de las salas, yo creo que es importante. Nosotros tenemos un pequeño hub también que hemos montado para conocer cuál puede ser la demanda de un pequeño pueblo, en este caso hablo de Gozón, del Luanco, y hemos visto efectivamente la necesidad, en este caso en las etapas, sobre todo de más demanda son las etapas festivas, ¿no? Pero sí estamos viendo que en el comportamiento incluso social, donde empiezan a haber ya ese hub, en usuarios probablemente hay más de temprana edad, pero no solo esto, como comentábamos antes, son una solución, y efectivamente cada vez hay usuarios más recurrentes en estos nichos aparentemente menores, y efectivamente hay otros muchos campos donde nos gustaría explorar, y además considero que efectivamente debemos de hacerlo, y al margen de ser una solución que podamos partir desde aquí para poder disfrutar de todo el contexto asturiano, tenemos que ir colocando, nuestra estrategia está también colocar hubs cerca de esas áreas, ¿no? También menos pobladas, y poder ser una solución que alimente y de también pues esa solución que a día de hoy otros operadores, otro modelo, no están pudiendo darlo por otras razones. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levante la mano, Enrique. No, Vicente, lo que bueno. Vicente, sí. Después sí quería intervenir. Sí, porque yo quería intervenir no solamente para comentar, sino para ofrecer colaboración en lo que pueda. Vamos a ver. El día 16 de septiembre se abrió la convocatoria 2021 del programa Conectar Europa, que tiene 25.000 millones para transporte, que incluye transporte, energía y conectividad digital, y la convocatoria primera es 7.000 millones de euros. El plazo es el día 19 de enero de presentación. Es una ocasión única. ¿Por qué? Porque primero incluye los corredores de la red básica y la red general, la red global que se llama. El 40% del dinero del nuevo Conectar Europa está para movilidad inteligente, es decir, no es todo hormigón, no es todo grandes infraestructuras, 40% a este tema. Para el tema de movilidad eléctrica es un programa que se refiere a infraestructuras y por lo tanto infraestructuras de recargas y también hidrógeno, porque el hidrógeno es un coche eléctrico solamente que con batería y se alimenta rápidamente. Entonces, esa va a ser una convocatoria tipo blending, va a estar abierta durante 2 o 3 años y a medida que haya proyectos suficientes se corta y se valora. Es una cosa única, es decir, eso es blending, es dinero público, de que poner la publicidad. Además, yo creo que mandará por el 40%. Podéis ir a internet, yo publico una guía de ayudas europeas en Urbanización Asturias 21 y vais al punto de Cinea y tenéis las no sé cuántos tópicos son, muchísimos. Y recuerdo ahí, que hacer mención, claro, como antes estábamos en el corredor atlántico, pero ahora sí estamos, pues con lo que decía Adriano, pues un proyecto alemán de, no sé, 200 o 300 puntos de carga ultra rápido. 400. Estoy seguro, Adriano, que eran casi todos construidos en Alemania. Pues aquello de la firma industrial de Isaac Pola creo que es importantísimo retomarlo y que tenemos que construir. No se opone a los servicios y es muy importante. Segundo, vamos a ver, dijiste una cosa importantísima, integración. Está en el Green Deal, está por todos los lados y hay que integrar el vehículo eléctrico con otros modos de transporte. Y os cuento muy rápido una anécdota. Una realidad. El Principado de Asturias quiere ahora montar y dar ayudas a las líneas aéreas para 8 ciudades europeas. Hay una red ya de alta velocidad en Europa que se llama PBKL,
que significa París, Bruselas, Ámsterdam, Colonia y Londres, y que se extiende ya pues, a Frankfurt y a Burdeos y a Estrasburgo, y que funciona ya como una red, y la menor parte de esta red tiene paradas en los aeropuertos. Un vuelo bien organizado de Asturias a Bruselas te permite estar en medio de red. No hace falta vuelos a todas las ciudades, combinando el avión con el AVE. Pero si además yo voy desde Oviedo en un vehículo eléctrico, en un car sharing, y me voy al aeropuerto y a la vuelta tal, y lo de AENA es impresentable, o sea, y eso tiene que desaparecer, sí o sí, pues estoy montando, y encima con la misma aplicación, si queréis, alquilo un patinete ya para andar por ahí. Vamos a ese mundo, y entonces es mucho más efectivo, se ha visto, dar ecobonos que pagar a las empresas de transporte. Se ha visto en las autopistas del mar. Hoy día las autopistas del mar están planteando dar ecobonos al que los utiliza, al transportista, y no dinero en una naviera que el día que quiere se marcha. Y bueno, habría muchísimos temas, qué pasa con el PERTE de vehículo tal, vamos a estar en el PERTE, etcétera, pero bueno, no quiero agotar el tema. Si algún tema de estos queréis detalles, yo trabajé en estos temas, en Sofía y yo estuve presentando el PERTE en Moncloa y me da la sensación de que no vamos a estar en el PERTE, Vicente. Sinceramente te lo digo. Muy a mi pesar. Ya se nos ha pasado bueno, pero hay más el arroz. Hay más Ojalá estuviéramos, ojalá. Enrique. Bueno, yo quería hacer un poco de énfasis en lo que se habló antes, que visto desde fuera es un poco preocupante. Asturias, efectivamente, tiene el tamaño que tiene y habéis hablado, pues eso, si Asturias tiene 1 millón de habitantes, Madrid tiene 7 y claro, parece, no cabe duda que hay mucha movilidad interior dentro de Asturias. Yo no conozco porcentajes o datos, seguramente vosotros los conoceréis, pero claro, la movilidad en la que quizás estamos pensando bueno, siempre es la movilidad pues con las regiones más o menos limítrofes o incluso con otras regiones que no son tan limítrofes. Estas plataformas parecen un poco limitadas a Asturias y la experiencia está bien como se dijo que la experiencia, bueno, todos aprendemos las cosas haciéndolas y si las haces lógicamente empiezas en un entorno reducido y después lo puedes extender al resto, pero parece como si esto al final tiene que acabar de alguna forma en una red de estas plataformas, ¿no? Yo no concibo que tengamos que tener 45, según vamos viajando, 45 aplicaciones en el teléfono, eso no cabe, porque además, como habéis dicho, o alguien ha dicho de vosotros, bueno, pues entonces que lo hará Google, que es la plataforma universal por excelencia, ¿no? ¿Cómo veis vosotros eso? O, al final, de alguna forma, esto tiene que romper por algún lado, si no es demasiado limitado Asturias, en mi opinión. Sí, nuestro plan evidentemente es ese, lo que pasa es que tiene que ir soportado por la capacidad económica, pero conectar España pasa precisamente por estar presente en prácticamente todas las provincias y permitir que un alquiler se inicie y se finalice en aquella provincia donde te interese. Bueno, que dice España, dice Francia, dice otros países, no olvidemos que al final, como bien ha dicho Vicente, estamos en una Unión Europea y ya tendríamos que empezar a dejar de pensar en que Alicante es España, pero resulta que Burdeos no. Está más cerca Burdeos que Alicante. Creo, Enrique, si administrativamente tú no puedes coger un coche en Gijón sí, y dejarlo en Oviedo, sí. Que es así, Burdeos, ¿no? pues imagínate en Burdeos. Sí. Es que de eso estamos hablando. ¿No es esa la casuística que tenemos hoy en día que resolver? Hay de todo un poco, sí, pero bueno, luego también pasa por la colaboración, al final, a donde no puedas O sea, que llegar. dejarlo en tu Iza debe ser terrible, claro. Si dejaran, te lo planteas, pero es que no dejan. El problema es que no dejan. Aquí yo creo que tenemos que dar un poco marcha atrás. Los proyectos de movilidad compartida han arrancado como soluciones ciudadanas, dentro de entornos urbanos. Entonces, por ahí se están desarrollando. No cabe duda que conforme el vehículo eléctrico ha ido ganando autonomía, nos estamos todos planteando el
intercomunicar ciudades primero. Bueno, el caso de Asturias es fácil porque son ciudades que están en un entorno relativamente próximo todas. Pero ya podemos empezar a plantearnos pues, comunicar Asturias con Cantabria, Asturias con Galicia. Ya los coches empiezan a tener autonomía para hacer esos movimientos no excesivamente largos y tampoco excesivamente con pendientes complicadas que consumen mucha energía de la batería. Entonces, el desarrollo del vehículo eléctrico nos permitirá ir desarrollando a la amplitud en cuanto a la tipología de servicios que estamos dando. Sí es verdad que, claro, hoy por hoy estamos en un desarrollo de champiñones. Nosotros nos estamos desarrollando aquí, básicamente las empresas de Madrid están casi en Madrid y en pocos sitios más, empiezan a surgir empresas aquí y allí, y todo esto tenderá en algún momento pues, a una concentración. Primero tienes un proceso lógico de desarrollo económico de la solución, de despegue, en donde hay muchos competidores y todos vamos buscando nuestro sitio, y luego vamos a ir buscando un proceso de integración por las famosas economías de escala que han mencionado tanto Alejandro como Pablo, y que requerirán de alguna manera integrar plataformas. ¿Cómo se integran esas plataformas? Tecnológicamente creo que no hay ningún problema. O sea, eso hoy se podría hacer. Necesitas pues la voluntad de hacerlo. Y luego tienes las complejidades administrativas que estaba mencionando Adriano y que habéis mencionado vosotros, de que bueno, pues entre Oviedo y Gijón no se hablan, pues claro, ni entre Oviedo y Mieres, ni entre Mieres y Siero, y claro, a partir de ahí pues tienes una complicación que multiplicada por tantas ciudades como tienes interés en posicionarte. De hecho, el Grupo ALSA, que es una de las empresas que apoya a esta Santa Casa, ya tiene una aplicación integral de movilidad, donde integra no solo sus servicios, sino el resto de la cadena de valor. Sí, entre digamos, un poco el planteamiento que tú habías hecho cuando convocaste la mesa y nos convocaste a nosotros, una de las cuestiones que está por ahí es la intermodalidad, y las empresas de transporte, bien ALSA o bien sea cualquier otra, están cada vez más buscando esa integración, y nosotros no dejamos de ser un paso en esa cadena. El transporte puerta a puerta, ¿no? Que Alejandro lo tiene en su estrategia, vosotros estáis en ello. Pablo, no sé si tú en ese ámbito estás también valorando alguna opción. De momento no, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una de María. Y no es agradable. Bueno, primero tenía una preguntita para el final. Si coinciden las ciudades como las ciudades pequeñas de las que siempre se habla, como las que son las primeras en calidad de vida, por ejemplo, la capital de los vascos, Mallorca, todas estas, si coinciden esas ciudades con el sitio donde os parece más fácil que esto se integre, ¿no? Eso queda para después. Pero luego, la cosa negra es que usted puede hablar mucho de la cosa en sí, pero hay una cosa afuera que lo envuelve todo y que es como una red que todo lo paraliza. Entonces, la experiencia es especialmente frustrante. Eso es decir, voy a dar plazos reales, ¿no? Es que usted tiene completamente terminado el reglamento del rotor. Y esto ya estamos en finales de agosto. Entonces, bueno, es de pensar que lo vamos a tener en, vamos a decir, 3 meses. No, porque yo cuando veo pasar el tiempo, resulta que es que lo tiene que ver la CAL. ¿Y qué es la CAL? La CAL, pues, asuntos locales. ¿Y quién opina ahí? Las amas de casa, no sé. Bueno, vale. No acabo de entender qué pinta toda, porque son cosas técnicas, ¿no? Pero bueno, vamos a discutir eso. ¿Qué ocurre? Que cuando se reúne esta gente, es que no puede, es que este mes hay que esperar porque la presidenta se ha ido de vacaciones. Oiga, no se puede poner otra presidenta. Pues es que, bueno, después de eso, cuando por fin consigues que se llegue a la mesa, hay 4 personas, incluyendo el que menos manda, que soy yo, y el que más manda, que es la segunda persona principal, que estamos de acuerdo en cómo hay que tramitar un tema, pero una cabeza pensante en el que el mundo de la ley estima que hay que exigir una garantía más, que es redundante. Entonces, para no hacer un conflicto, perdemos otros 2 meses.
Por hacer el cuento corto, empecé en otoño de hace 3 años y todavía no se ha llegado a publicar el producto. Es gravísimo. Me consta que algunos de los más altos ejecutivos de este piensan que es el problema principal, que lo único que se garantiza, y siento ser largo en la exposición, no suelo hacerlo, lo único que se garantiza con ser tan garantista como que todo el mundo tiene que dar su opinión y en unos plazos larguísimos y tan lejos como le dé la gana. ¿Qué ocurre? Que todo se mueve por consunción. Lo que no es vendible que tengamos la ilusión máxima cuando entres a trabajar en este sitio del área metropolitana, de la milla del conocimiento, de que hay unas cosas materiales que están ahí para desarrollarlas, que no hay más que decir, oye, ¿quién ha hecho a los vascos? Demonios, ¿por qué tenemos? De verdad da la sensación, y lo siento por los letrados que estén en esta reunión, pero da la sensación de que es que todo lo que es el derecho en esta región nuestra se ha comido el resto de las profesiones. Se nos ha comido, es como un cáncer, y es un cáncer que difícilmente nos vamos a liberar de él, porque ahora mismo está muy afincado. Y además todo el mundo tiene miedo de que si te pasas un poquito, uy, que me pueden demandar. No digo más. No digo más, pero el tema de la tramitación y del exceso de garantías es un obstáculo negrísimo en esta región. ¿Queréis decir algo, Alejandro? Alfonso, casi, si me permiten los compañeros... Soy artista y fui presidente de tribuna hasta hace 2 años, no menos. Bueno, Alfonso, pues casi si me permiten los compañeros, me lanzo un poco a aportar un poco también la sensación, porque además me tenéis que excusar que tengo que irme para el aeropuerto y tras terminar de compartir por lo menos mi humilde también sensación, ¿no? Lo que estamos viviendo, que hoy lo comentábamos, efectivamente el sistema probablemente durante los últimos años hemos legislado en exceso y burocratizado en exceso todo tipo de campos, y muchos de ellos de distintos sectores, y bueno, yo creo que ahora toca, y cuanto menos revisarlo, reflexionar sobre ello. Yo creo que actos como este que habéis organizado hoy, yo creo que recogen, ¿no? Y yo creo que sensibiliza, yo creo, al resto de la sociedad, que le pueda llegar este pequeño pero no menor mensaje, ¿no? Si probablemente debemos ser más eficientes, no solo en términos de CO2, sino también de gestiones. Ese es el problema. No, que sí, que es de tiempo. Entre tanto, pues estamos aquí, yo creo, también seguimos las compañías, las empresas, las pequeñas personas que no sé si somos demasiado inconscientes, ¿no? Tratando de confiar en que esto cambie y por lo menos forzar o intentar y aportar parte de ese empuje, ¿no? A que esto suceda, ¿no? Y pues sin más, disculpadme por favor todos los aquí presentes, un placer, pero me tengo que ir para el aeropuerto. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces aprovechamos el efecto tirón de Alejandro, damos por concluida la jornada. Una vez más, muchísimas gracias y nos volvemos a ver pues en unos días para continuar hablando de la movilidad del futuro. Muchas gracias.